Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús me los bendiga, amados hermanos y amados amigos, en esta hermosa noche. Sea el Señor ayudándoles, sea el Señor bendiciéndoles, sea el Señor quien les ministre en esta hora. De parte del Señor Jesucristo, una vez más, hago esta transmisión para compartirles un mensaje de su palabra, la palabra profética más segura, pero también aprovecharé unos segundos para compartirles un mensaje de profecía que el Señor Jesucristo habló a nuestras vidas en este día lunes 19 de julio, esperando en el Señor que sea de bendición y sea de edificación para sus vidas, porque el Señor nos está preparando, cada día nos habla para que estemos alerta, estemos atentos a todo lo que está pasando. Y así nos apercibamos, nos preparemos para ese día en que Él vendrá por su iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Así que el mensaje del Señor es el siguiente. El Señor dijo de esta manera: las almas serán afligidas. ¿Cuántos hay van a ver? Pero aquellos que estén ceñidos con mi poder, que estén revestidos con la fuerza de mi espíritu, revestidos en mi nombre, atarán y sujetarán demonios, sacarán enfermedades en el nombre que es por sobre todo nombre, Jesús. Porque no hay otro nombre que haya sido dado. No hay otro nombre en el cual debemos invocar poder, porque en su nombre hay poder. En su nombre Jesús hay vida. Y luego el Señor nos mandó en esos segundos que levantáramos nuestras manos y que recibiéramos fuerza, fortaleza de lo alto para todo lo que viene. Porque dijo el Señor: las aflicciones se ven para todos. ¿Cuánto más no van a ser afligidos cuando vean los acontecimientos? Porque los acontecimientos ya están a las puertas. Porque el mover y el retumbar de la tierra ya está. Porque el mover de las aguas ya está. Porque el traspasarse las corrientes a lugares donde no había agua ya está. Porque habrá diluvios, grandes tormentas donde nunca ha habido tormentas. Porque habrá granizo fuerte por donde jamás había hecho frío. Porque habrá calor donde hace frío. Cosas jamás vistas serán vistas. Porque son señales que yo estoy sobre las nubes ya. Son señales que empezarán a ver desde ahora, en este instante. Y luego el Señor dijo: busquen mi presencia fuertemente. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo habló a nuestras vidas en este día que estábamos en ayuno. Así le plació ministrarnos, así le plació alertarnos. Y yo se los comparto a ustedes, amados hermanos, para que también, como Él nos pidió, que buscáramos fuertemente su presencia, el poder de su Espíritu, así lo hagan ustedes también, porque eso dijo el Señor, que aquel que esté ceñido de su poder, revestido de su presencia, de la fuerza de su Espíritu, ese va a poder resistir, ese va a poder vencer, y es lo que mencionaba el Señor. Así que se los comparto para la gloria y honra del Señor. Ahora, en unos segundos breves, vamos a orar y entrar al mensaje de la palabra del Señor. Aleluya. Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo, porque me permites, mi Rey amado, dar ese mensaje de profecía, Señor, pero que también en esta hora, Señor, complementarlo con el mensaje de tu palabra, Señor, la palabra profética más segura, Señor. En lo que yo te ruego, Señor amado, que tu pueblo pueda estar fundamentado, que tu pueblo, Señor amado, pueda estar basado, Señor, solo en tu palabra, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús.
Sea, Señor amado, tu pueblo bendecido, sean tus remanentes bendecidos, Señor, sean tus hijos edificados. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Así, mis amados hermanos, quiero que me acompañen a la carta a los Gálatas, el capítulo número 3. Vamos a leer el versículo número 1 hasta el versículo número 5. Lo leeré como está escrito en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Amén. Amén. Esa es la palabra del Señor para nuestras vidas esta noche. Pablo ahora se dirige exclusivamente a los Gálatas por la condición en la que se encontraban en ese momento. Una condición de insensatez. Les estaba faltando un buen juicio, les estaba faltando la prudencia, les estaba faltando la sabiduría. Porque no estaban comprendiendo el Evangelio de Jesucristo. No lo estaban comprendiendo. Y por eso Pablo les llama Gálatas insensatos. Qué terrible, qué fuerte eso. Y les pregunta, ¿quién os fascinó? De otra manera, Pablo les preguntó, ¿quién os hechizó? O también, ¿quién os engañó? Para no obedecer a la verdad. ¿Y a qué se refería Pablo? Dice, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente como crucificado. A eso se refería Pablo. ¿Quién los engañó? Dice. ¿Quién los fascinó? ¿Quién les cambió para que no obedecieran a la verdad? A ustedes que Jesucristo fue claramente presentado como crucificado. A ustedes que se les presentó a Jesucristo, que en su sacrificio reciben la salvación. Que por su sacrificio seremos salvos. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los cambió de ese modo de pensar? ¿Quién les cambió ese entendimiento que en un momento ustedes tuvieron? Porque Pablo, hermanos, él presentaba a Jesucristo como crucificado. En el sentido de que solo su sacrificio salva. Que por su sacrificio nosotros somos salvos. Él no presentaba a Jesucristo de otra manera. Lo que él hacía era que las personas pudieran ver el sacrificio de Cristo. Que en ese sacrificio hay salvación. Para que de esa manera, amados hermanos, el que pusiera su mirada en Jesús, lo hiciera de la manera correcta, en el sacrificio que Él hizo en la cruz. Si nosotros logramos ver eso, lo logramos entender y lo logramos recibir, hay salvación para nosotros.
Y así presentaba Pablo a Jesucristo. Pero en esta ocasión, él les pregunta, ¿quién os fascinó? Habían cambiado. Ya no estaban viendo únicamente el sacrificio de Cristo. Ya no estaban pensando únicamente en el Jesucristo crucificado, en el sacrificio de Cristo para salvación. Ya no. Algo había cambiado. Se habían desviado, pero alguien lo había hecho. Y a ese alguien, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Y Pablo, entendiendo muchas cosas, los quiso confrontar y les dice, esto solo quiero saber de ustedes. Los quiso confrontar de esa manera. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo ya sabía. Pablo, yo creo que en parte el Señor le reveló y por otra parte vio los testimonios, se dio cuenta de lo que la iglesia en Galacia estaba haciendo y les pregunta directamente, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Se fue directo Pablo. Les preguntó claramente, porque él sabía que se habían desviado a cuestiones de la ley, ya no andaban por fe. Y les pregunta, ¿recibieron el Espíritu ahorita que ustedes andan en estas cuestiones de la ley, obrando según la ley? ¿O recibieron el Espíritu cuando creyeron en el Señor Jesucristo? Así de claro. ¿Cuándo recibieron el Espíritu? Les pregunta. Ahorita que andan ahí, que fascinados, que con las obras de la ley, que siguiendo rituales, preceptos. Y ellos no se daban cuenta que ahí iban incluidos mandamientos de hombre. A la época de Pablo, ya había muchos mandamientos de hombre, pero ellos fascinados, creyendo que estaban en algo excelente, no sabiendo que estaban en algo pasajero, en algo que solo era una sombra de lo venidero. Estaban fascinados ellos, pero Pablo los confronta y les pregunta, ¿cuándo recibieron el Espíritu ustedes? ¿Ahorita que están haciendo eso o cuando creyeron en Jesucristo? Ah, ¿verdad que cuando creyeron en Jesucristo? No ahorita, que están participando de esas cosas. Y les confronta y les dice, tan necios son. ¿En serio son tan necios? Que no comprenden esto. La segunda pregunta que les hace es, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? Ustedes comenzaron creyendo en Jesucristo, les dice. Por esa fe en Jesucristo es que ustedes recibieron el Espíritu. Ustedes comenzaron bien, comenzaron en fe. Comenzaron bien, pero ahora van a acabar por la carne. Pablo hace referencia a, van a acabar por la circuncisión, van a acabar por guardar el sábado. Comenzaron por el Espíritu, comenzaron bien, les está diciendo, pero quieren seguir avanzando en las cuestiones de la carne, en la circuncisión y en guardar el sábado. También el sentido de eso, el sentido de esa pregunta es, ¿han comenzado en el Espíritu y quieren ser perfeccionados por la carne? No, por eso les dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? Ustedes comenzaron bien, comenzaron en el Espíritu, comenzaron poniendo su fe en Jesucristo, su confianza en Él. Ustedes comenzaron bien.
¿Estaban dependiendo únicamente de Jesucristo? ¿Qué pasó ahora? ¿Quieren seguir avanzando? ¿Quieren ahora terminar su obra? ¿O que Dios termine su obra en ustedes a través de la circuncisión, el guardar el sábado y demás? No estaban avanzando, estaban retrocediendo, porque comenzaron en el espíritu. Y según ellos, hacer esas cosas, esos rituales, iban a avanzar, iban a crecer en favor con Dios, en justicia para Dios. Pero no, Pablo les está aclarando que están retrocediendo. Por eso les pregunta, ¿tantas cosas padecieron en vano? Ahorita que ustedes estén circuncidando y guardando el sábado, entonces están padeciendo en vano, padecieron en vano. Porque ustedes un momento que defendiendo la fe en Jesucristo, defendiendo la doctrina de Cristo y que solo Él salva. Y ahora están abrazando otras doctrinas. Están abrazando las obras de la ley. Porque vea esto. En Israel, en Jerusalén, estaban esos dos grupos, ya estaban marcados. Los perseguidos y los que perseguían. Los perseguidos eran aquellos que tenían su fe en Jesucristo, que les importaba solo Jesucristo, que sí tenían una circuncisión, pero era la de el corazón, era la circuncisión de Cristo. Esos eran los perseguidos. Pero estaban los que perseguían, aquellos judíos que señalaban a los de la fe en Jesucristo porque no se circuncidaban. Aún hubo una ocasión en que hubo ahí un pleito en la iglesia del Señor, una contienda, en que habían unos varones que decían que si el pueblo, si los que creían en Jesucristo no se circuncidaban, no podrían ser salvos. Y tuvieron una discusión no pequeña, no corta. Tuvieron un buen rato ahí. Entonces llegaron a un punto en que de parte del Señor y entre ellos llegaron a un entendimiento en el Señor que a los gentiles no se les pusiera esa carga. Solo que se guardaran de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos, de lo ahogado, que se guardaran de todo eso. Porque la fe basta. Las obras que produce la fe basta, porque la fe también se manifiesta. La fe se puede ver en obras, pero son muy diferentes a las obras de la ley. Porque las obras de la ley, amados hermanos, son aquellas que dicen, el que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero en esas obras hay una maldición, porque no todos, yo creo que nadie ha podido cumplir toda la ley sin error, a eso me refiero, sin ninguna falta, ni la más pequeña. Nadie ha cumplido la ley. Solo Jesucristo la cumplió. Solo Él la cumplió. Y lo hizo con el propósito de rescatarnos de la maldición de la ley, porque nadie puede cumplirla. Y el que no cumple la ley, ese tiene que morir, porque la ley lo juzga. Entonces Cristo nos redimió de esa ley, de esas obras. Por eso Pablo le hace esa pregunta.
los confronta. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por creer en Jesucristo? Es que es muy diferente. Una cosa son las obras, que son una manifestación de la fe que Dios nos ha dado, y otra cosa son las obras de la ley, unas obras que se producen por la carne. Por eso les pregunta, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Con la carne quieren agradar a Dios? ¿Con la carne quieren que Dios los justifique? No, les dice Pablo. No, tantas cosas han padecido en vano. Entonces estaban esos varones que decían, el que no se circuncide, entre el pueblo del Señor, había unos judíos, los que no se circunciden no pueden ser salvos. Entonces ya llegaron a una conclusión de parte del Señor que esa carga no les correspondía a los gentiles. La única carga que les corresponde a los gentiles es tener fe en Jesucristo. Porque la fe, y adelantaré algo, la fe es mayor que la ley. Este es un tema, si el Señor lo permite, mañana lo vamos a hablar. La fe es mayor que la ley. Entonces, los apóstoles recibieron ese entendimiento del Señor Jesucristo. Y en ese entendimiento nosotros nos debemos mantener. Allí debemos estar basados en que la circuncisión no es para los gentiles. No es. Para los gentiles es la fe en Jesucristo. La fe en el nombre de Jesucristo. Eso es. Entonces Pablo les pregunta, aquel pues que os suministra el Espíritu, aquel quien os provee, aquel quien nos da el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, dice Pablo, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Les pregunta, en este tiempo que ustedes andan ahí fascinados, que la circuncisión, que el sábado, y lo repito para que quede claro, ustedes que andan fascinados con todos esos rituales, con toda esa apariencia, hay que el cabello aquí, que la barba allá, que la ropa esto, esos rituales, ustedes que andan tan fascinados con eso, recuerden, Dios les dio el Espíritu, les proveyó de su Espíritu, hizo maravillas entre ustedes por esas obras. ¿O fue cuando creyeron en Jesucristo que Dios les manifestó todo eso? Y ya Pablo les dice, así Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia. Que Dios les haya dado su Espíritu, que Dios haya hecho maravillas entre ustedes, no fue por las obras de la ley. Fue porque ustedes oyeron con fe, porque ustedes creyeron en Jesucristo. Cuando ustedes creyeron, allí Dios les dio el Espíritu e hizo maravillas entre ustedes. Y pone el ejemplo de Abraham, porque Abraham creyó en Dios y su fe le fue contada por justicia, le fue tomada por justicia. No fue por unas obras de la ley. Fue la fe de Abraham, les dice. Fue su fe que le fue contada por justicia. Ahí no habían obras de ley. Allí Dios no le pidió unas obras de ley para darle el Espíritu, para darle una promesa. No, fue por la fe. Así, hermanos, así, amigos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere el Señor Jesucristo de nosotros? Quiere que le creamos. Quiere que tengamos fe en Él, porque es fácil comenzar a hacer obras de la carne, eso es fácil, pero tener fe en Jesucristo, una fe verdadera, una fe genuina, una fe real, eso no es fácil, eso no es de la carne,
Eso no lo produce la carne. Eso solo lo produce el Espíritu de Dios. Al Señor Jesucristo nada le costaría pedirnos un tipo de ropa. Y si trajéramos a una persona aquí en este momento y quisiéramos que se viera como una cristiana, rápido podemos ponerle, por un ejemplo, podemos ponerle una camisa decente, un pantalón decente. Si anda el pelo largo, el cabello largo, se lo podríamos recortar y que se viera decente. Y podríamos ponerle una Biblia en su mano y podríamos decir, esta persona por su apariencia es cristiana. Así es fácil, solo lo de afuera. Pero lo de adentro no se cambia de la noche a la mañana. La renovación del espíritu, la renovación del alma, no se produce por un cambio exterior. Que pongámosle una camisa, pongámosle una blusa decente, una falda en lugar del pantalón y así, un cambio exterior. Eso es fácil. Mucha gente anda solo por la apariencia. Mucha gente anda siguiendo rituales porque se ve bonito en la apariencia. Pero por dentro están muertos. No tienen el Espíritu de Dios. Están siguiendo una ley muerta. Una letra que en lugar de dar vida, les está matando. En lugar de justificarles, en lugar de vivificarles, les está matando y los está presentando culpables ante Dios, porque no están cumpliendo toda la ley de Dios, sino que en parte. Y si solo se toma en parte, se está dejando de lado lo demás. Y eso para Dios merece muerte. Eso para Dios es maldición. Solo tomar una parte y dejar la otra. Por eso Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros. Él cumplió la ley para que ahora nosotros pongamos nuestra fe en Él y seamos salvos. Esto es lo que Jesucristo quiere para nosotros. No nos compliquemos. No querramos hacer algo nosotros. Nosotros somos gentiles. Y a pesar de todo, Él nos ha dado su gracia. A pesar que somos gentiles, Él nos ha extendido su mano y nos ha dado gracia. Un favor inmerecido. No lo merecemos, pero no lo ha dado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Recibir esa gracia y no ponerle pero. Creer en Él y vivir para Él. Agradarlo en todo. Guardarnos de fornicación, guardarnos de sacrificado de los ídolos, guardarnos de lo ahogado, guardarnos de todas esas cosas, de toda esa inmundicia. Vivir santos para nuestro Rey. Ahí quiere el Señor que estemos. Así de buenos es el Señor. Que no nos ha dado algo gravoso, sino que nos ha dado un bello caminar. Un caminar por fe. Aleluya. Eso sí es bendición. Porque el justo por la fe vivirá. Es un caminar de fe. Una justicia en fe. Y esa fe en Jesucristo. Aleluya. Qué precioso es el Señor. Así que hasta aquí la palabra del Señor. Que el Espíritu se recibe por fe. Que la salvación se recibe por fe. Y esa fe en Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias. Porque has sido bueno. Porque nos has dado tu palabra, Señor. Nos has dado el entendimiento, Señor. No de hombres, mi Rey amado. Porque eso no sirve para nada. Nos has dado el entendimiento, Señor, que viene de ti, que viene de tu corazón, que viene de tu mente, Señor Jesucristo. Y esto, Señor, verdaderamente cambia y transforma las vidas, mi Rey. En el nombre de Jesús, gloria y honra a tu nombre. Amén y amén. Así, amados hermanos, ha sido la bendición de Dios
para nuestras vidas en esta noche. Sea el nombre de Jesús glorificado, sea el nombre de Jesús exaltado, y sea Él quien les ayude a poner en práctica esta palabra, a tener fe únicamente en Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Que la bendición y la paz del Dios de Israel sea sobre cada uno de ustedes y sobre sus familias también. Aleluya, gloria a Dios.